Imagina ser uno de los futbolistas más temidos del planeta. Un delantero con una potencia brutal, un disparo que parecía un misil, un jugador que hacía temblar a las defensas de toda Europa. Muchos pensaban que iba a dominar el fútbol mundial durante años. Pero todo cambió, por una sola noche. Esta es la historia de Adriano Leite Ribeiro, el emperador que desapareció. Adriano nació en Río de Janeiro, en una de las zonas más humildes de Brasil. Creció en una favela donde la vida no era fácil. Las calles estaban llenas de pobreza, violencia y pocas oportunidades. Pero como muchos niños brasileños, tenía una forma de escapar de esa realidad: el fútbol. Desde pequeño, Adriano destacaba entre los demás. Era más fuerte, más rápido y tenía un disparo que sorprendía a cualquiera que lo viera jugar. Cuando golpeaba el balón, parecía que llevaba un cañón en la pierna izquierda. Los entrenadores comenzaron a darse cuenta de que ese chico tenía algo especial, algo diferente, algo que no se ve todos los días. No pasó mucho tiempo hasta que uno de los clubes más importantes de Brasil decidió apostar por él. El joven Adriano entró en las categorías inferiores del CR Flamengo. Allí empezó a formarse como futbolista profesional, y pronto quedó claro que no era un jugador cualquiera. Su talento era evidente, su potencia física era increíble, y su hambre por triunfar parecía no tener límites. El sueño de salir de la favela y convertirse en estrella del fútbol estaba cada vez más cerca. En poco tiempo, Adriano debutó con el primer equipo, y sus actuaciones empezaron a llamar la atención en todo el mundo. Los clubes europeos comenzaron a fijarse en aquel delantero brasileño que parecía imparable. En el año 2001, siendo todavía muy joven, Adriano dio el salto a Europa. Fue fichado por el Inter Milán. Italia era uno de los campeonatos más duros del mundo. Las defensas eran fuertes, organizadas y difíciles de superar. Pero Adriano tenía algo que podía romper cualquier defensa: potencia. Cada vez que recibía el balón cerca del área, los defensas sabían que algo peligroso podía pasar. Su zurda era devastadora. Sus disparos salían con una fuerza brutal. Los porteros muchas veces ni siquiera tenían tiempo de reaccionar. Pronto empezó a marcar goles espectaculares. Goles desde fuera del área, goles de tiro libre, goles imposibles. Los aficionados del Inter empezaron a enamorarse de su forma de jugar. Era un delantero poderoso, dominante, casi imparable. Fue entonces cuando nació un apodo que lo acompañaría durante años: el emperador. Adriano se convirtió en una de las grandes estrellas del fútbol europeo. Muchos expertos comenzaron a decir que estaba destinado a convertirse en el mejor delantero del mundo. Su combinación de fuerza, técnica y potencia era algo muy difícil de encontrar. Parecía que su carrera solo podía ir hacia arriba. Pero en 2004 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un día Adriano recibió una llamada telefónica. Era una noticia devastadora. Su padre había muerto de forma repentina. La relación entre Adriano y su padre era muy fuerte. Su padre había sido su mayor apoyo durante toda su vida. Había estado a su lado desde que era un niño jugando al fútbol en las calles de la favela. Había sido su motivación para luchar y salir adelante. Perderlo fue un golpe durísimo. Los compañeros del Inter empezaron a notar que Adriano ya no era el mismo. Se volvió más callado, más distante, más triste. Intentaba seguir jugando, pero algo dentro de él se había roto. El dolor de aquella pérdida era demasiado grande. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer problemas. Adriano empezó a salir de fiesta con más frecuencia. Algunas veces llegaba tarde a los entrenamientos. Otras veces simplemente no aparecía. Su rendimiento en el campo empezó a bajar. Los goles ya no llegaban con la misma facilidad. La confianza empezó a desaparecer. Los rumores sobre problemas con el alcohol comenzaron a circular. Los entrenadores intentaban ayudarlo. Los compañeros trataban de apoyarlo, pero la situación era cada vez más complicada. El jugador que antes dominaba los partidos ya no parecía el mismo. El emperador estaba perdiendo su imperio. Poco a poco los clubes comenzaron a perder la paciencia. Las oportunidades empezaron a desaparecer. La carrera de Adriano, que parecía destinada a la grandeza, empezó a apagarse mucho antes de lo que nadie esperaba. Años después, muchos aficionados al fútbol siguen haciéndose la misma pregunta: ¿qué habría pasado si aquella tragedia nunca hubiera ocurrido? Porque durante algunos años, Adriano parecía absolutamente imparable.
un delantero único, un talento extraordinario, un jugador que podía haber marcado una era en el fútbol mundial. Pero su historia también nos recuerda algo importante. Detrás de cada futbolista hay una persona, con emociones, con problemas, con heridas que a veces no se ven, incluso los jugadores. Pero en 2004 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un día, Adriano recibió una llamada telefónica. Era una noticia devastadora. Su padre había muerto de forma repentina. La relación entre Adriano y su padre era muy fuerte. Su padre había sido su mayor apoyo durante toda su vida. Había estado a su lado desde que era un niño jugando al fútbol en las calles de la favela. Había sido su motivación para luchar y salir adelante. Perderlo fue un golpe durísimo. Los compañeros del Inter empezaron a notar que Adriano ya no era el mismo. Se volvió más callado, más distante, más triste. Intentaba seguir jugando, pero algo dentro de él se había roto. El dolor de aquella pérdida era demasiado grande. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer problemas. Adriano empezó a salir de fiesta con más frecuencia. Algunas veces llegaba tarde a los entrenamientos, otras veces simplemente no aparecía. Su rendimiento en el campo empezó a bajar. Los goles ya no llegaban con la misma facilidad. La confianza empezó a desaparecer. Los rumores sobre problemas con el alcohol comenzaron a circular. Los entrenadores intentaban ayudarlo. Los compañeros trataban de apoyarlo. Pero la situación era cada vez más complicada. El jugador que antes dominaba los partidos ya no parecía el mismo. El emperador estaba perdiendo su imperio. Poco a poco los clubes comenzaron a perder la paciencia. Las oportunidades empezaron a desaparecer. La carrera de Adriano, que parecía destinada a la grandeza, empezó a apagarse mucho antes de lo que nadie esperaba. Años después, muchos aficionados al fútbol siguen haciéndose la misma pregunta. ¿Qué habría pasado si aquella tragedia nunca hubiera ocurrido? Porque durante algunos años, Adriano parecía absolutamente imparable. Un delantero único, un talento extraordinario, un jugador que podía haber marcado una era en el fútbol mundial. Pero su historia también nos recuerda algo importante. Detrás de cada futbolista hay una persona, con emociones, con problemas, con heridas que a veces no se ven. Incluso los jugadores más fuertes pueden romperse por dentro. Y la historia del emperador es una de las más impactantes que ha vivido el fútbol. Porque durante un tiempo Adriano lo tuvo todo: fama, dinero, talento, el respeto de todo el mundo. Y aún así, terminó desapareciendo de la cima del fútbol. La historia de un emperador que reinó por un momento y luego se desvaneció.